Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Estamos en día miércoles. ¿Cuánto tenemos ya ustedes? Miércoles 24 de febrero de este año 2021. Muchas gracias a quienes ya activan su cámara por ahí. Déjense ver. Hoy tenemos una actividad muy especial. Más adelante, como les anuncié, está ya nuestro invitado listo y pues él quizá, no quizás, sino seguramente también quiere pues interactuar con ustedes y poderles ver por esta vía al menos, ¿verdad? Así que por favor, colaboremos en ese sentido. Vamos a iniciar de lleno con nuestros avisos parroquiales, con nuestros anuncios para el día de hoy. A ver cómo van con el reportaje. Ya al menos arrancaron, ¿verdad? Porque pues ya pues pasaron un par de días desde que se asignó la tarea. Algunos ya lo entregaron incluso y eso está muy bien, ¿verdad? Y dimos plazo unas horas más ahí para que puedan cumplir con esa actividad. Me han escrito algunos estudiantes de esta jornada y del sábado acerca de los temas, que si se pueden, si pueden hacer otro tema que no sea el que está en las sugerencias que yo les puse en la guía respectiva. Por supuesto, eso es lo que yo les puse, solo es esa manera de sugerencias. Pueden ustedes perfectamente trabajar otros temas, no hay ningún problema. Eso sí, recuerden, esos temas tienen que cumplir con ciertas condiciones, con ciertas características de un suceso, de una noticia. Y les decía yo que la principal característica es que ese suceso que van a trabajar pues sea de interés colectivo. Si lo van a hacer dentro de su comunidad, que al menos sea algo que le interese a la mayoría de su comunidad, ¿verdad? Porque no cualquier acontecimiento reúne las características o las condiciones para hacer noticia, que sea susceptible de informar. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. De ahí en adelante, por supuesto que puede ser cualquier tema que ustedes consideren que les puede servir para su reportaje. Dicho lo anterior, pues ya repito, espero que los que no han iniciado, pues que al menos inicien, ¿verdad? Porque estamos ya con el tiempo prácticamente avanzando y que no quiero que vayan a estar corriendo, repito, el último día ahí para subir su tarea al apartado respectivo ahí en Classroom. Ese es el primer aviso, el primer anuncio para el día de hoy. El otro anuncio importante es que la otra semana tenemos el examen parcial. La fecha, como ustedes saben, pues es el 4 de marzo, jueves, si no estoy mal, y están ya los temas definidos. Hoy me tomé la tarea de ubicarlos y de ponérselos ahí en Classroom para que ustedes estén conscientes de qué temas son los que se van a evaluar el día del examen parcial. Así que no hay pierde, no hay duda y bueno, pues hagan una repasadita de todos esos temas de los cuales hemos venido platicando acá en clase, ¿verdad? A lo largo del el curso. El examen, como ustedes saben, pues cuesta 15 puntos, ¿verdad? Los dos exámenes parciales cuestan 15 puntos y este es eminentemente escrito. El segundo examen parcial, tenemos la opción de que podemos hacer algo práctico. No lo he decidido todavía, ¿verdad? Pero podría ser una opción. Aclaro, podría ser, no estoy diciendo que así va a ser, ¿verdad? Simplemente es una posibilidad. ¿Alguna pregunta, alguna duda de estos dos avisos importantes? ¿Cómo les ha ido con el reportaje? Cuéntenme, a ver, ¿han tenido alguna dificultad? ¿O todo marcha como la carreta del gobierno? Pero del gobierno de El Salvador, pues, al menos, ¿verdad? Bueno, el silencio quiere decir que van bien, ¿verdad? A ver, ¿alguien quiere opinar ahí? ¿No? Bueno, quiere decir entonces que van bien y eso, pues, es alentador, ¿verdad? Bueno, continuemos, pues. Realidad nacional. Vean, hoy vamos a platicar acerca de un reportaje que les puse, hablando de reportajes, ¿verdad? Les puse ahí en el grupo de Facebook, les puse un reportaje que está en el sitio de No Ficción. No Ficción es una plataforma informativa digital, ¿verdad? Que ha tenido también relevancia en estos últimos años
porque pues han hecho muy buenas publicaciones. Algunas pues caen justamente en la categoría de periodismo investigativo y esta publicación que yo les puse hoy y que quiero que lean si es que no la han leído, ¿verdad? Es un poquito extenso, son alrededor de 7 páginas, pero vale la pena porque hablan acerca de, el título que le ponen a este trabajo periodístico es Arzú y la caja de demonio. Solo con eso pues ya uno tiene el gancho para poder leer el reportaje. Ojo, eso es bien importante, ¿verdad? Cuando le ponemos el titular a un trabajo periodístico, cualquier género que sea, el primer gancho tiene que estar en el titular, ¿verdad? Si eso atrae al lector, seguramente les va a seguir leyendo, ¿verdad? El titular es clave y luego está la entrada o el lead, ¿verdad? Ahí tiene que estar el gancho, ¿verdad? Para atraer al lector a que siga con la lectura y que llegue hasta el final, ¿verdad? Pues esto pues llama la atención desde el titular y yo me tomé el tiempo por pausas, porque por las ocupaciones no pude leerlo pues de un solo, pero sí hice el esfuerzo ayer en mis ratos que podía irlo leyendo y lo terminé de leer acá en la noche en mi casa y la verdad es que es un trabajo muy bien logrado, creo yo, porque nos hace una crónica de lo que aconteció con el señor Álvaro Arzú antes que falleciera, obviamente, y ustedes seguramente lo recordarán cuando irrumpió así abruptamente en las instalaciones del Ministerio Público cuando la fiscal general, ahora exfiscal, ¿verdad?, Tel Maldana, conjuntamente con el excomisionado de la CICIG, Iván Velázquez, daban a conocer en una conferencia a la prensa detalles de un nuevo caso de corrupción, esta vez, oh sorpresa, ¿verdad?, en el Palacio de Su Majestad, de la realeza de don señor Álvaro Arzú. Entonces, sorpresivamente, cuando el señor seguramente le avisa, ¿no? Él está pendiente de la conferencia que se está dando en el Ministerio Público, inmediatamente se traslada seguramente de la MUNI al MP, que está a 5 minutos, ¿verdad? Y llega a las instalaciones del Ministerio Público, sube al nivel, ¿verdad? Donde se estaba desarrollando la actividad y bueno, ya lo demás todos lo sabemos, todos lo vimos seguramente, ¿verdad? Y qué fue lo que pasó. Entonces, ahí nos cuentan detalles incluso de la llegada del señor Azú, pero lo importante es que van haciendo una relación de ese acontecimiento con el verdadero meollo o el verdadero fondo del asunto, de ese trabajo periodístico, que es justamente revelar detalles, ¿verdad? Del por qué el señor Álvaro Arzú prácticamente protegía a familiares de personajes que estuvieron pues muy cerca de él cuando hizo gobierno o que de una u otra forma estuvieron involucrados en un par de acontecimientos que, que pues que pusieron en mal su gestión y uno de ellos pues fue el asesinato de Monseñor Juan Gerardi Conedera, ¿verdad? Hecho ocurrido en 1998, 2 años apenas después que se firmaran los acuerdos de paz, donde él fue el principal protagonista, ¿verdad? Entonces, van contando detalles de ese caso llamado Caja de Pandora, ahí en la municipalidad capitalina, y al final lo que nos deja es pues esa gran pregunta, ¿por qué él como alcalde protegía prácticamente a estos personajes, comenzando con Byron Lima Oliva, ¿verdad? En la cárcel, la esposa del señor Villanueva, se me olvida el nombre, que fue asesinado, ¿verdad? En la cárcel también. Y eh, gira el trabajo periodístico en torno a eso, ¿verdad? Y a la larga lo que tratan dejan en entrever es que había algún interés, ¿verdad?, de que algo no saliera a la luz y que el final de las investigaciones del caso Pandora seguramente iban a llevar a revelar la verdad, que hasta ahora no se sabe a medias, ¿verdad?, del famoso caso Gerardi y al final de cuentas, ¿por qué fue que asesinaron al obispo Gerardi? Y la hipótesis que deja, ¿verdad? Este trabajo periodístico es que seguramente se tuvo que ver con uno de los hijos del señor Álvaro Arzú, ¿verdad? Llamado Diego Arzú, que al parecer tenía o tiene tendencias homosexuales y por ahí algún romance con el padre Orantes, ¿verdad? Y que esa es una de las hipótesis que se manejan y hace referencia también el trabajo periodístico
a uno de los textos de los libros que se han escrito al respecto, que se llama justamente ¿Quién mató al obispo? El arte del asesinato político, algo así se llama, el de Francisco Goldman, ¿verdad? Porque hay dos investigaciones que se hicieron sobre ese suceso y una incluso se dice financiada o en parte o total, no sé, por el mismo alcalde en su momento, ¿verdad? Que fue la primera obra que salió, escrita por dos periodistas extranjeros, una española y un francés, Maite Rico y el otro Bertrand de la Granja, algo así era el nombre. Y la siguiente que salió posterior, que se llama igual, pero con otra hipótesis, ¿verdad? Que es a lo que apunta este trabajo periodístico escrito por el señor Francisco Goldman. Entonces, es algo bien importante que quiero que lean si no lo han leído, ¿verdad? Porque de ahí también voy a sacar material para el examen parcial, ¿verdad? Entonces, repito, solo son 7 paginitas y está bien emocionante, ¿verdad? Al igual que el texto de Tiempos Recios, que al menos ya comenzaron con su lectura. Perfecto. ¿Alguien tuvo la oportunidad de medio leer el reportaje o leer lo de no ficción? ¿Todavía no? Bueno, ya les hice más o menos un No, adelanto, ¿verdad? yo Eh, todavía no he leído eso que usted subió, pero sí en su momento leí un PDF ¿Mm? de John Pertus Ujú. que habla sobre lo de la homosexualidad del hijo de Arzú, pero Ah, el PDF se llama Huecos en el archivo. La interesante. homosexualidad como obstrucción de la justicia en el caso Gerardi. Qué interesante. De repente nos lo comparte allí en el grupo de Facebook para poderlo leer y que los compañeros también lo lean, ¿verdad? Vean, ¿por qué este tipo Ok. de trabajos periodísticos y por qué compartírselos para que ustedes puedan leerlos? Bueno, uno, como ya lo hablamos, la cultura general que ustedes deben tener, y dos, para que vayan conociendo cómo alrededor de sucesos que han marcado la vida política de este país, como el acontecimiento del que estamos hablando, son materia para poder hacer sendas investigaciones periodísticas. Y de hecho, pues ya mencionamos acá al menos dos. Hay otro par ahí que se han escrito al respecto. Hay otra investigación que hizo, esa no la he leído, pendiente que algún día la voy a leer, que hizo la periodista, ¿cómo se llama esta periodista que hace mucho trabajo relacionado con narcotráfico? Y eso, que justamente ese se llama el arte del asesinato político, muerte en el vecindario de Dios, si no estoy mal. Se me va el nombre por ahí, el invitado que tenemos nos lo va a recordar más adelante porque él seguramente ya lo tiene en la mente. Eh, a ver, creo que por aquí me están avisando. Julie López, sí, Julie López, sí, que por cierto ha compartido un par de conferencias en la Escuela de Comunicación. Yo tengo un material de ella de periodismo investigativo que nos sirve justamente para el tema más adelante. Gracias, gracias ahí por el dato que se me escapaba. Bueno, vamos bien con la agenda y bueno, el tema de hoy, como les platiqué y les he venido anunciando, va a ser como para cerrar con broche de oro el asunto de las fuentes, ¿no? Y definiciones de fuentes. Lo más común, decíamos, es que la fuente, pues, es alguien que nos proporciona información, ya sea voluntariamente o a veces intencionalmente, dependiendo la situación, ¿verdad? Para decirlo en términos comunes, ¿verdad? Es como que el origen donde nace algo, ¿verdad? La fuente, ¿no? La fuente del río Polochi, que está cerca de la cabecera de Cobán, en un nacimiento. Ahí surge algo, ¿no? Surge el río. Entonces, como para hacer la relación y que ustedes lo comprendan de mejor manera. Platicamos acerca de la verificación de las fuentes, ¿no? Cuando sabemos que son fuentes confiables y cuando no. Hoy, y presento con mucho gusto al licenciado Manuel Hernández, que va a compartirnos con nosotros parte de su experiencia y otros detalles acerca de estos aspectos que debemos conocer acerca de las fuentes. Él, les cuento, tiene pues amplia trayectoria, ha hecho periodismo en televisión y periodismo escrito. Estuvo
en Latitud Televisión, que es lo que ahora se llama TV Azteca, ¿verdad? Y laboró también para el diario Siglo XXI y Prensa Libre, ¿sí? Tiene un poquito más de 15 años de experiencia de ejercicio periodístico y muchas anécdotas seguramente por compartir con nosotros. Y hoy pues yo le pedí que al final de su plática nos comparta justamente un par de anécdotas, sobre todo relacionadas con al menos un par de investigaciones que él ha realizado, ¿verdad? Y que de una u otra manera han tenido impacto en la sociedad, ¿verdad? Con lo que él ha hecho. Así que, sin más, yo voy a dejar, creo que ya está por acá, voy a dejar en el uso de la palabra a el licenciado Manuel Hernández para este tema de las fuentes. Les pido por favor que tomen nota, ¿verdad? De lo más importante, porque el próximo jueves, mañana, vamos a realizar pues una tareita acerca de lo que hoy nos va a compartir el licenciado Manuel Hernández. Adelante, licenciado, buenas tardes, le escuchamos. Muy buenas tardes. Gracias, licenciado Ronnie. Un gusto saludarlos. Un gusto saludarle. Ahí vi una cara que ya conozco. Gusto, René. Había otra persona ahí. Buenas tardes, Manuel. Mucho gusto. Me habían contado que estaba también Javier, pero no está conectado. Muy bien. Bueno, como dice el licenciado Ronnie, les voy a contar algo sobre las fuentes de información. Tengo una pequeña presentación, así que muy sencilla, para poderles explicar sobre este punto. Y nos vamos a ir desarrollando sobre estos puntos, ¿verdad? ¿Pueden ver algo ahí? Ahí estamos, nítidos. Bueno, las fuentes de información, ¿verdad? ¿Qué se entiende por una fuente periodística? Pues es quien provee información para que sea divulgada, ya sea en el sector público o privado. En el Estado, las fuentes principales son los organismos judicial, legislativo y ejecutivo, pero existen más, ¿verdad? Cada uno se va dividiendo en ramas, porque pónganle el legislativo es solo el Congreso, pero hay 160 diputados, ¿verdad? Entonces hay 160 fuentes ahí. En el judicial hay juzgados, hay tribunales de sentencia, y hay salas, está en las salas de apelaciones y la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y en el Ejecutivo que están los 14 ministerios y las diferentes secretarías que lo componen, ¿verdad? Hay una cuestión, las fuentes, uno se puede especializar en un tema específico. O sea, ¿cómo puede el periodista especializarse en un tema específico? No hay fuentes especializadas, es uno o el medio quien decide en dónde es que necesita al periodista. Y es ahí poco a poco como el profesional se va especializando. Algunos les gusta el deporte, otros les gusta el tema económico, otros les gusta el tema político, la justicia, cultura, salud, migrantes, entre otros temas, ¿verdad? Así como ahorita que está de moda el tema de las falsas pruebas de COVID, ese es un tema muy importante que han estado trabajando compañeros que ya llevan rato teniendo la fuente de salud y también educación, ¿verdad? Las fuentes son confiables. Esto es una cuestión muy importante. Una premisa del periodismo estadounidense es que ustedes me imagino que ya lo han escuchado, ¿verdad? Si tu madre te dice que te quiere, pues hay que comprobarlo. Pero ahora esto ya no se cumple por el boom de las redes sociales, en donde campean las fake news y la desinformación. Solo, Manuel, yo no logro ver que cambien las diapositivas. No sé si los compañeros estudiantes sí lo logran ver. No, yo tampoco.
Ah, ahí. ahí Mira sí, ahí. sí, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, gracias. Bueno, bueno, mientras que Rubén Darío Buitrón dice que un periodista no puede ni debe confiar en ninguna fuente. Todas los dos puntos son muy importantes. ¿En qué sentido? En que siempre hay que verificar lo que nos dice la fuente, siempre. Ya sea una fuente oficial, digamos, no sé si ustedes han podido ver, el presidente ha dicho que hay que aplicar la pena de muerte y que insta al Congreso a que no le tiemble la mano y en fin, un montón de cosas. Y como siempre hay alguien en en las redes sociales donde tienen el video de años atrás donde él dice lo contrario, ¿verdad? Y es efectivamente que no se puede aplicar la pena de muerte por diferentes cuestiones internacionales que el país está inmerso, ¿verdad? Como el Pacto de San José. Esas cuestiones son las que hay que verificar, no solo decir, el presidente dice esto o el ministro dice esto, pero ¿es cierto? ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tanta verdad hay ahí? Porque pueden haber medias verdades, ¿verdad? Lo otro es saber quién nos proporciona la información, ya que siempre hay un interés. En ese sentido están las vías del poder. Yo recibí un curso con el periodista Daniel Santor, es argentino, del diario El Clarín, donde él nos explica sobre este punto, ¿verdad? Que más que todo estos puntos se llaman filtraciones, que a veces se pueden, digamos, disfrazar como un periodismo de investigación, pero todo eso debe ser corroborado. Todo lo que le dicen a uno debe ser corroborado. Póngale, así como ahorita, algunas filtraciones, para mí son filtraciones, que han estado sacando los compañeros Marvin del Cid y Sonny Figueroa de Artículo 35. Ellos les cuentan algo y entonces ya, bueno, vamos a ir a verificar, se van al lugar donde están. Una de las propiedades de Yamatén Antigua, en Zacatepeques, pues fueron a la residencia, fueron a ver al registro mercantil, al registro de la propiedad, hablar con vecinos, qué es lo que está pasando. O sea, en fin, todo eso se debe corroborar y al final le salen buenas historias. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con las filtraciones o por qué se dan? Es porque hay un interés en hacerlo público, de alguien que no recibió alguna tajada de algún proyecto. Eso sucede casi siempre en el ejercicio del poder, no solo en el ámbito político, sino que también en el judicial y en otros aspectos, porque también se puede dar en lo privado, ¿verdad? En ese sentido es lo que pasa, digamos, en el sentido de las filtraciones, porque siempre hay alguien que quiere, como uno dice, estos no me cumplieron, pues entonces, pues que se enteren de las mafiosadas que hacen, ¿verdad? Tampoco esta persona va a dar su nombre, ¿verdad? O sea, el periodista también tiene que cuidar ese tema de no divulgar la fuente, porque si no, también ya no confían en uno y se pueden perder, digamos, algunos otros temas importantes que pueden darse a conocer sobre temas de corrupción sobre todo, ¿verdad? El segundo punto, les quería explicar, sucede mucho ahora que la pandemia vino a reforzar eso. Hay grupos en las fuentes, digamos, los jefes de comunicación social crean grupos de WhatsApp donde incluyen a los periodistas, ¿verdad? De todos los medios.
Y cuando ellos quieren hacer público alguna cuestión de interés, pues mandan la información oficial por esta red social, ¿verdad? Pero esto ya se volvió, digamos, costumbre de, miren, ¿será que el ministro me puede hablar sobre tal cosa, ¿verdad? Ah, y a mí también, yo también quiero. Y al final, eh, eso ya es reportear, para mí eso es reportear en los grupos de WhatsApp, que para mí no es correcto, y algunos compañeros lo hacen, pero no puedo dar nombres por cuestiones de, por cuestiones, ¿verdad? De ética, porque no están enfrente para poderles debatir sobre esos puntos, y en algunos momentos yo sí se los he podido decir de frente de que no es así como se debe de hacer, ¿verdad? En ese sentido, a mí me pasó algo, se lo pongo aquí, lo voy a adelantar aquí. Yo he cubierto las fuentes del TSE en proceso electoral, la Corte de Constitucionalidad en el tema jurídico-político, y la confianza que me ha llevado por las fuentes, he podido tener, digamos, ahí sí que filtraciones como esta y esta otra, ¿verdad? Digamos, en esta, fuimos los primeros en prensa libre en decir de que la CC dice no a la instrucción de Telma Aldana, ¿verdad? Los primeros que todos. Pero ¿qué pasó? En el grupo de WhatsApp empezaron a reclamar que por qué yo había tenido esa información y no en el grupo. ¿Ya? Esas son las cuestiones, ¿verdad? Y aquí que la fuente me dijo, esto fue en el 2019, en enero, habían reportes en el RENAP de que las personas estaban haciendo inmensas filas para obtener un certificado de nacimiento o cualquier certificado que emite el RENAP, ¿verdad? Uno pregunta a la fuente, ¿verdad? Y dice, no, es que hay mucha saturación que como por el inicio del ciclo escolar, los papás están viniendo a pedir las certificaciones y eso nos está generando problemas, ¿verdad? ¿Qué pasó? Preguntando y preguntando, llegué a dar con una persona que me dijo que no, que ese no era el problema, que en sí había un fallo en el sistema, o sea, al parecer se había arruinado un disco duro y que se iba a tardar como un mes en arreglarse, ¿verdad? Pero el RENAV insistía que no era eso y que no era eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo corroborar que es cierta la información que dicen, ¿verdad? Pues hay que seguir indagando, hasta que me pasaron el documento, digamos, interno del RENAP, donde dicen que había un fallo en corroborar lo que me habían dicho, ¿verdad? Pero para entender bien, porque a veces hay términos muy técnicos en esos informes, tuve que llamar a 2 personas más que fueron directores en su momento ahí, o que tuvieron relación con el RENAP, o que son ingenieros en sistemas. Miren ustedes qué pasa si empiezan a explicarme, ¿verdad? Entonces ahí se refuerza más estos puntos, ¿verdad? De qué es lo que la fuente te está diciendo. ¿Qué pasó? Esto fue un titular y hubo una cuestión ahí, se les pidió información al RENAP y el RENAP solo lo más que decía es que no es cierto eso y que era por la saturación de las personas que estaban llegando. ¿Qué pasó al final? Fue en titular y vino al RENAP y al siguiente día dio una conferencia de prensa tratando de desvirtuar lo que estaba publicado, sin saber que uno tenía los documentos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Subir al siguiente día el expediente, ¿verdad? Se le pidió permiso a la fuente. Mire, se pueden hacer públicos. Sí, bueno, ahí están.
Entonces el RENAP ya no pudo más que aceptarlo, y ese problema llevó a que destituyeran al director ejecutivo del RENAP como el 20 o 19 de febrero de hace 2 años, ¿verdad? Después de esas cuestiones. Pero ¿qué sucedió en ese lapso? Que es donde también les quería hablar sobre ese tema, la descalificación. Las personas que salen afectadas en las publicaciones de manera indirecta o directa no quedan conformes o intentan descalificar o desacreditar al periodista, situación que es común en las redes sociales. Ustedes ahorita pueden ver que un compañero, un colega periodista publicó algo, los net center que le llaman, ¿verdad? Sale y dice, no, que ese periodista recibió algo, que esto está pasando y en fin, así está, así, eso sucede. ¿Qué pasó en mi caso? Después de esas publicaciones, porque no fue solo una, ¿verdad? Fueron como 3, 4 publicaciones en ese sentido. Empezaron a subir tweets, primero míos, hablando mal de mí, ¿verdad? Después, para mí que era alguien que yo conocía, ¿verdad? Empezaron a publicar fotos mías en el Twitter, ¿verdad? Después se metieron con mi familia, ahí sí ya no. Entonces ya tuve que hablar con los directores, con mis jefes en la prensa, y grandes personas me acuerparon y tuve que ir a presentar una denuncia al MP, porque ya habían puesto a mi familia, a mi esposa y a mis hijos descalificando, ¿verdad? Entonces estas situaciones me llevaron a poner una denuncia en la PDH y en el MP, que al final lo más que le pueden decir a uno es, le vamos a dar seguridad, ¿verdad? Pero eso era de menos, ¿verdad? Pero gracias a Dios se sigue trabajando, se siguen haciendo cuestiones, y esas son algunos riesgos que lleva esta carrera. No solo en la capital, porque en la capital no es mucho. En el interior del país es más crítico el tema de las amenazas y cuestiones de ese tipo. Un ejemplo es la muerte de un compañero de prensa libre en Mazatenango, ¿verdad? No sé si ustedes oyeron esa noticia hace ya como 5 años, que estuvo implicado ahora un diputado, que ahora fue diputado, en fin, ¿verdad? En el interior es más difícil ejercer el periodismo. Y los felicito, que me alegra que tengan esa vocación de querer ser periodistas. Es importante para este país el periodismo. Muchos dicen que hay periodismo independiente, no. Cada medio tiene una forma de dar la noticia, porque aparte de ser empresas periodísticas, son empresas que generan y quieren generar ingresos para los dueños, ¿verdad? Eso es todo lo que les puedo contar. No sé si alguien me quisiera preguntar algo o también ampliarles algo de lo que el licenciado Ronnie habló de estas investigaciones, que son inmensas, son buenas. Gracias, licenciado. Yo, antes de las preguntas de los compañeros, que yo sé que hay inquietudes ahí de parte de ellos, pues primero reconocer la labor que usted ha realizado pues a lo largo de su trayectoria periodística, ¿verdad? Porque como usted lo dice y lo hemos platicado acá con los estudiantes, yo no escondo la realidad que vive actualmente el periodismo y la realidad que viven los medios de comunicación. De hecho, en estos últimos años, a lo largo de mis cursos, pues es algo de lo que yo siempre les estoy constantemente haciendo conciencia. Pero a la vez les motivo, porque de una crisis se pueden buscar oportunidades, ¿verdad? Y es lo que están haciendo muchos comunicadores, muchos periodistas, y es el llamado también a los compañeros
a reinventarse y a hacer cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, a eso le tenemos que apuntar. Eso uno, lo otro importante, lo que usted dice también acerca de lo fundamental que es el periodismo para las sociedades, para países como el nuestro, ¿no? Que está envuelto en una serie de complicaciones y cómo realmente el periodismo, que tal como yo lo he dicho acá con los compañeros, está catalogado, está calificado como parte de los pesos y contrapesos que tienen que existir en un país. Imagínense, o sea, es una clasificación muy importante, o sea, que muchos no le entiendan, esos son otros 20 pesos, porque como dice el licenciado, hay gente como algunos diputados, y acabamos de escuchar recién en el discurso de la inauguración del ciclo escolar a este diputado descalificando a la prensa. Y él dice que por qué la prensa no saca las cosas bonitas. Es que la prensa no está para sacar las cosas bonitas. La prensa está justamente para sacar esas cosas que están mal, para que de una u otra forma, pues algo cambie en este país, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. El tiempo entonces para los compañeros, seguramente hay muchas inquietudes, saber quién es el primero o la primera en comenzar. Shirley, buena tarde. Manuel, buena tarde también. Realmente es interesante estas situaciones y conocerlo desde este punto de vista. Yo he tenido la oportunidad y he estado en el campo con el licenciado Manuel, y algo que por lo menos a él lo ha caracterizado, y eso es algo que yo he aprendido en este caso, es no andar en manada. Regularmente hay periodistas que se dedican a andar en grupos, y si uno va, ahí van todos. El licenciado Manuel, en la mayoría de sus notas y sus coberturas, él se dedica a hacer su trabajo, él va solo, él hace sus investigaciones, y yo creo que eso habla muy bien, no solo de la persona, sino también del medio, ¿no? Entonces, por lo menos eso es lo que he aprendido, a mí me ha servido. Yo, cuando he estado en el campo, me he dedicado a hacer mi trabajo por aparte, yo solo, y eso también genera buenos réditos para el medio, ¿no? Considero que es una buena experiencia, que considero que es bueno resaltarlo. Gracias, René. Así es. Cabal, yo tuve la dicha de conocerte, trabajando juntos bueno, como vos en un medio y yo en otro. Pero sí, efectivamente, así debe ser. Y aparte, un consejo por si, bueno, para hacer un Pulitzer o para ganar un Pulitzer hay que hacer una buena nota, pero se tardan a veces 2, 3 años en hacer una buena investigación. Aquí en el país eso no suele suceder, ¿verdad? A veces uno está haciendo un tema, pero los jefes, pues, ¿para cuándo? Ese tiene que salir mañana, tiene que salir pasado. No, pero es que todavía me falta corroborar, apúrate pues. Pero aparte de eso, hay que andar haciendo otros temas del día a día a veces. En fin, es algo complicado, pero es bonito. Y me alegra que ustedes estén queriendo salir ya, ser periodistas y entrar en esta vocación. Como dice Nick, ahorita todos los medios se están reinventando, ¿verdad? Casi los que conformaron No Ficción estuvieron en medios tradicionales, y ellos ahora es como que se independizaron y ahora hacen este tipo de investigaciones, ¿verdad? Este tipo de periodismo. Y así es, y así hay otros, como les mencioné a Marvin y a Sony, que ellos están haciendo el periodismo independiente también, ¿verdad? Y así hay otras páginas. Plaza Pública, bueno, es de la URL, pero son muy independientes en sus investigaciones. Muy bien, ¿alguien más que quiera consultar algo? Buenas noches, licenciados. Yo tenía una duda. Como usted estaba hablando sobre su reportaje ahí de RENAP, ¿qué hubiese pasado si no le hubieran autorizado en hacer público esos documentos? Sí, hubiera tenido un problema un poco serio, digamos, porque, o sea, el respaldo, ¿verdad? El respaldo de la investigación a esos documentos, si hubiese habido algún problema. Se podían publicar, no todos, ¿verdad? Sino que una hojita o dos, pero porque según ellos uno no tenía todo el informe, sino que solo
partes, así como quien dice el chisme. Solo tiene uno, a ese solo eso le contaron, pero no sabe toda la realidad. Pero como la fuente sí lo autorizó, entonces ahí hubo más sustento y eso sucedió. Siempre tiene que corroborar, ¿verdad? Ahora, por la pandemia, creo que hay muchas instituciones que tienen ya, son datos, información abierta, ¿verdad? Uno puede ir al registro mercantil, si ustedes quieren saber, ahorita como que está de moda, ¿verdad? Esto de las pruebas falsas para la detección de COVID. ¿Qué podrían hacer? Bueno, ir a buscar al registro mercantil quiénes constituyeron la empresa, con qué capital la constituyeron, y ahí sale información enriquecedora para los temas de investigación. Porque resulta, después ustedes averiguan, pueden buscar quién es Juan Pérez, ¿verdad? Resulta, y eso ha pasado en muchos casos de investigación, resulta que Juan Pérez es el chofer de un político, que hizo como 6 empresas, y así se van poco a poco investigando cuestiones, se dan a conocer cuestiones, y eso siempre tienen que corroborarlas, tienen que cruzar información, busquen, lean. Al menos en mi caso, tuve que leer bastante leyes, porque uno a veces cuando uno llega a cubrir la fuente judicial, ¿verdad? Uno puede confundir un tribunal con un juzgado, que son cuestiones distintas, ¿verdad? Los juzgados son de primera instancia, quienes van a ligar al sindicado, igual los términos, ¿verdad? Primero es señalado, sindicado, ya después ya la persona ya es acusada, cuando ya se presenta la acusación formal por parte del Ministerio Público. Y después va al tribunal de sentencia, después sigue la apelación, que lo conocen las salas, después casación. Bueno, en fin, que a veces van a llegar a la CC, ¿verdad? Y siempre hay que preguntar por qué suceden las cosas, qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Por qué, por qué están... a veces en temas importantes surgen otros temas en las redes sociales que lo que hacen es quitarle la mirada al tema importante y se van por otra cosa, ¿verdad? Excelente, licenciado. No sé si hay alguien más que quiera consultar. Yo tengo una duda. ¿Usted es libre de elegir el tema o de lo que investiga o tiene alguien que le diga, mira, este tema puede servir, o usted siempre lo ha escogido? Siempre hay un editor de sección que es el que, póngale, puede hacer, ¿verdad? Que yo esté incorrecto en lo que, como yo les digo, ¿verdad? Mira, le decía a mi jefe, ¿verdad? Mira, fíjate que tengo esta información, pero quiero ver si es cierto. Si es cierto lo que dicen, tenemos una buena nota, ¿verdad? Entonces, dale pues, pero me tenés que andar informando a cada rato no a cada rato pues, sino que ya vine vos, mira, pasó hay algo. Fíjate que no, vos, lamentablemente no hay nada en esos papeles que mandaron, ¿va? Bueno, entonces buscate otro, ¿va? Y mucho es también la ley de acceso a la información. Les voy a contar algo. Yo empezaba en siglo XXI, en el 2009, y nos contaron de que el presidente del OJ en ese momento, Eric Álvarez, se había llevado al asistente a Brasil, cuando la actividad era en español. ¿Quién dijo que se la había llevado? ¿Qué hicimos? Tuvimos que ir a pedir, no, eso nos lo contaron, ¿verdad? Pero no nos querían dar la información, entonces, ¿qué hicimos? Ir a la unidad de acceso a la información y pedimos todos los viáticos, todas las facturas, todo lo que generó ese viaje a Brasil, y al final el don tuvo que devolver como 40,000 quetzales porque era un gasto innecesario, no era necesario llevarse al asistente a una actividad donde era completamente en español, ¿verdad?
Y la unidad de acceso es muy importante. Siempre cuando hagan alguna, no sé si han hecho algún ejercicio sobre la ley de acceso a la información, pero cuando la hagan, sean muy claros en hacerla. Porque a veces uno asume que la otra persona entiende qué es lo que uno está pidiendo, ¿verdad? Y resulta que como uno dice, uno pone, necesito los gastos del 2009 de la presidencia del TSE, va, aquí están. Entonces yo los quería detallados. No, ahí usted puso ahí que quería los gastos. Entonces el gasto general del TSE y de la presidencia fueron 10,000 quetzales. No, pero es que quiero saber que entonces haga otra solicitud de acceso a la información, ¿verdad? Entonces otros 10 días hábiles. Cuestiones así, hay que ser muy claros en la solicitud de información. Perfecto. Bueno, pues nuestro peor enemigo acá con nosotros. Yo solo tengo un par de inquietudes. El licenciado habló de las filtraciones, que son bien importantes, pero también hacía la aclaración que tenemos que verificar la información que se nos pasa muchas veces filtrada, ¿verdad? O sea, y él decía que muchas de las investigaciones periodísticas han iniciado así, con filtraciones que alguien le hace al periodista. ¿Cómo hacer para verificar y confiar realmente en un dato que se nos está filtrando? ¿Qué tips, qué aspectos hay que tomar en cuenta, licenciado? En ese sentido está, ¿quién es la persona que está queriendo dar la información, verdad? Hay que mapear a esa persona. Ah, bueno, este fue un ejemplo, ¿verdad? Este fue la mano derecha de Telma en la campaña, ¿verdad? Entonces él sabe muy bien que esto es así, pero ¿qué interés tiene él, verdad? ¿Por qué fue que él quiere hacer pública esa información? Ah, si la fuente lo permite, ¿verdad? Dice, mire, ¿pero por qué lo quiere hacer? ¿Usted qué gana usted con eso? No, es que fíjese que es algo importante para el país porque miren que están robando, ¿no? Eso es lo que le pueden decir a uno, ¿no? Pero ya indagando por eso es que hay que conocer bien la fuente para poder ir a buscar a otra persona que sepa de lo mismo y se pueda decir, sí, esta persona sí sabe de ese tema. Muy bien, bueno, por favor en el chat les estoy pidiendo que registren su asistencia, necesito el nombre completo, ¿verdad? Y su número de carnet. Recuerden que la grabación me pasa también el listado del chat, ¿verdad? En este caso, pues la asistencia. En los pocos minutos que nos quedan, cuando el licenciado mencionó el caso del presidente de la Corte Suprema de Justicia en ese tiempo y ese caso que fue sonado, pues recordé justamente el caso del cual le cuento, licenciado, que ya platicamos acá con los compañeros del expresidente del IX, cuando le hicieron o le querían hacer la camita prácticamente y que también sirvió como una cortina de humo, porque recordaba yo que se avecinaba la investigación del periódico, el famoso El cuento de hadas sin final feliz, algo así, ¿verdad? Usted seguramente lo recuerda. Y cómo el Partido Patriota prácticamente pues se adelantó a eso y desviaron la atención con el escándalo sexual del presidente del ICS en ese entonces con una de sus asistentes, ¿verdad? Entonces, justamente, pues, cómo muchas veces se generan ese tipo de situaciones para desviar la atención de otro suceso, ¿verdad? O simplemente para descalificar, porque en ese tiempo recuerdo yo que se intentaba, o la intención también era poner al exsecretario privado de Otto Pérez Molina en el ICS, ¿verdad? ¿Qué nos puede contar de eso, licenciado? Bueno, ¿qué pasó ahí? Resulta que a veces uno sincroniza los teléfonos con las computadoras o con las cosas. Entonces, como la computadora del expresidente era del ICS, entonces la computadora se quedó y vinieron los del Seguro Social y hallaron los videos, ¿verdad?
Pero ¿qué fue? En el momento correcto, en el momento preciso, digamos, hay que encontrar a alguien que lo saque. Y siempre hay alguien. Entonces, y eso empieza a desviar la atención y a desviar la atención y eso sucede, ¿verdad? Al final, eh, ustedes, no sé si ustedes pueden ver, a mí no me gusta mucho, pero eh, hay notas, a veces los titulares engañan. Dicen, hay titulares llamativos que engañan. Entonces ustedes dan clic y como ahora los medios también ahora lo que hacen, lo que ganan son clics. Eh, eh, Al momento de ustedes entrar ya le dieron un clic a la página que les va a generar tráfico y les genera más cosas, pero al final se va desviando la atención, los titulares son tendenciosos y cuando ustedes leen la nota nunca van a encontrar lo que dice el titular, ¿verdad? Sí, eso es muy de moda actualmente con los medios digitales, sobre todo. Bueno, para terminar, también hemos platicado acá con esto de las fuentes y justamente es el no quedarse con lo que la fuente oficial nos dice. El periodista tiene que, primero, una premisa que todo periodista debe tener y seguramente el licenciado está de acuerdo, es que tiene que dudar de todo. O sea, si al periodista alguien le dice que es blanco, que el periodista tiene que pensar que seguramente no es blanco, es negro. Y si es blanco, pues hasta que lo confirmen, me explico. Entonces, eso es bien importante, ¿verdad? Porque pues ya platicamos de los distintos tipos de fuentes que existen y hemos hablado y los compañeros justamente, pues para su parcial van a leer un documento ahí que habla de las fuentes que aunque habla de otra realidad, de otro país, en este caso de España, pero no escapa a lo que se vive en Guatemala, ¿verdad? Y hay un apartado justamente que habla acerca de ese tipo de fuentes, ¿no? Los voceros, los portavoces presidenciales, que siempre nos van a decir lo que a la institución que representa le interesa, ¿verdad? Pero el periodista no se tiene que quedar solo con esa versión y por eso la importancia, como decía el licenciado, de ir más allá. Y ahora, pues, no quedarse con lo que le ponen o lo que le mandan en los grupos de WhatsApp, ¿verdad? ¿Algo para concluir, licenciado? No. Solo instarlos a que si de Bueno, verdad les llama la atención el periodismo, pues que sigan, que sigan. perfecto. Bueno, muchas gracias, la verdad, en nombre de los compañeros estudiantes, por su tiempo y por compartirnos, pues, parte de su experiencia, ¿verdad? Que seguramente, pues, motiva. Gracias a los compañeros que estuvieron con nosotros. Ahí tengo ya listado en el chat. Y recuerden, mañana vamos a tener una tareita acerca de esta actividad. Por favor, hago la aclaración que solo van a poder optar a esa tarea quienes estuvieron hoy en la clase, ¿verdad? Y para eso voy a tener el registro de la asistencia. Si alguien estuvo y se salió y no registró la asistencia y hace la tarea, yo voy a comprobar y pues no le va a valer, ¿verdad? Entonces, quedemos claros en eso. Gracias, Solo, licenciado. mejor sí, voy a decir, como uno se va especializando en el camino, ¿verdad? Ustedes van a determinar qué es lo que más les gusta. Hay algunos que les gusta el fútbol, entonces se van a especializar en el deporte. Yo he cubierto un par de partidos. ¿Y quién echó el gol? La echó tal jugador. Ay, no sé, vos, dame el número porque no me sé el nombre, ¿no? En cambio, los de deportes, ese fue el gol de no sé quién y que, mira que, o sea, los narradores se conocen a todos esos, ¿verdad? Pero si pasamos, lo mandamos a cubrir al de fútbol al Congreso, ¿y ese quién es, vos? A menos que haya sido un diputado famoso, tal vez sí lo conocen, ¿verdad? Pero esa es la diferencia, ¿verdad? Que hay que cada quien se va especializando en lo que le gusta. Y lo difícil es que no es barato de alguna forma especializarse en un tema. O sea, lleva su tiempo. Lleva Así su es. tiempo. Tienen que entender mucho de términos, si van a hablar de salud, ¿verdad? Términos médicos y Así así. es. Perfecto, muchas gracias, licenciado. 18:29, les quedan
alrededor de 45 segundos para cambiarse a la otra clase y 15 segundos para que se estiren, se relajen un poquito. Gracias, compañeros, gracias, licenciado, y nos escuchamos y nos vemos mañana. Muchas gracias. Listo, saludos. Adiós. Gracias, Rick. Gracias. Gracias.